Bien, seguimos en La Mira, seguimos en BTV y estamos, como anunciábamos, con el sociólogo Rafael Paternay, exdirector del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. Rafael, muchas gracias por estar. Buenas noches, Gabriel, muchas gracias, un gusto. No, por favor, gracias por estar. Recién comentábamos en el bloque anterior cómo en estos días justo se han divulgado muchas cifras y situaciones concretas de violencia doméstica, niños asesinados por sus padres de manera tremenda, a golpes, igual que mataron al perrito. Sin embargo, esto del perro generó una conmoción, potenciados por las redes sociales, ¿no? Básicamente. Ahí nos jugaron en principio en una participación en los medios de comunicación, en principio, por lo menos las redes sociales. ¿Qué lectura haces en principio de esto? Bueno, son de esos ejemplos o son de esos casos que en realidad nos obligan a sacar conclusiones muchas veces que vayan más allá de lo evidente, porque todo parece muy sencillo y muy terrible, o por lo menos cruel en su manifestación, y sin embargo tiene una cantidad de aristas muy inquietantes desde el punto de vista sobre todo de las consecuencias. Porque uno podría decir tres cosas sobre este tema, es como tener tres andariveles por los cuales conversar. Primero, la relación o el problema de la relación del vínculo de nosotros los humanos con el mundo natural y con el mundo animal y de alguna manera la violencia hacia los animales, que podría ser un tema interesantísimo para desarrollar y de consecuencias que va más allá de maltrato a los perros, sino que pueden incluso hasta tocar la propia entraña de nuestra estructura productiva si llevamos los argumentos hacia el extremo, ¿no? Un problema civilizatorio realmente interesante de cómo hay ciertas violencias que están legitimadas culturalmente, civilizatoriamente y que son base incluso del funcionamiento de nuestra economía. Y la misma violencia tiene un nivel de intolerancia o de rechazo desde el punto de vista de la sensibilidad pública. Las relaciones patológicas que los humanos tenemos con los animales también, eso podría ser una línea de reflexión también para otro momento. En segundo lugar, la difusión. Volvemos a la problemática de la intermediación. Las redes sociales jugaron y juegan un papel muy importante, pero los medios de comunicación también. Hay un límite insólitamente, yo casi diría que obsceno, con respecto a la reiteración de las imágenes de la violencia, una vez que esto se cuelga en las redes, pero que luego explota de manera reiterada y que realmente se hace público y afecta y toca la sensibilidad pública, en la cual sobre todo los medios de televisión no son ajenos a las responsabilidades concretas. Volvemos sobre el tema que hemos conversado tantas veces sobre la difusión o no difusión y cómo difundir la violencia en sus distintas manifestaciones, en este caso de una manera transparentemente terrible, ¿no? como la que se vio. Yo creo que nos tenemos que focalizar sin duda alguna en ese componente, porque esto que vimos, que tiene una determinada particularidad, es aplicable a otros rubros del problema. Pero en tercer lugar, quizá lo más importante, por lo menos desde mi perspectiva, es analizar las reacciones, analizar las consecuencias, analizar el impacto y la difusión que tuvo y cómo este problema, cómo este suceso, cómo este episodio de alguna manera arraigó. Y arraigó con una profundidad que tiene una cantidad de indicadores muy preocupantes. Uno tiene la sensación que tanto en la manifestación de violencia y de crueldad como en las reacciones, la sociedad uruguaya está dando muestras de síntomas muy claros de formas de microfascismo, por llamarle de una manera clara y de una manera contundente, que tiene que ver sobre todo en las relaciones de crueldad con los más débiles. Uno pudiera decir que en ese hecho de la violencia hacia el animal se esconden muchas cosas, pero también en la reacción terrible, propiamente microfascista, que han habido sobre estos adolescentes. Yo creo que es una señal de alerta, de intolerancia, de exacerbación, que deberían llamarnos a reflexión. Quizá mucho más preocupante desde el punto de vista de la convivencia, de la cultura ciudadana, de la cultura democrática, las reacciones que el propio hecho. Pero Rafael, vos hablás del papel de los medios, ¿no? Un dato para señalar es que la página de Facebook de esta organización, Animales Sin Hogar, tiene 200.000 seguidores, ¿no? Una cantidad que no tiene de rating algunos informativos. Sin duda. Pero al margen de eso,
es un hecho que, por ejemplo, los casos de violencia doméstica también son divulgados. Podemos discutir si son bien tratados, si son mal tratados, si hay mucha o poca información sobre violencia doméstica, pero se informan los medios de comunicación sobre la violencia doméstica. Sin embargo, la gente tiene como una especie de sensibilidad selectiva, ¿no? Y uno no puede entender cómo la muerte de un perrito genera esto y las muertes horribles de niños a manos de sus padres no provocan casi que nada. Sí. Ahí vamos al fondo de la cosa. De alguna manera esto tiene el impacto que tiene y genera las reacciones que tiene porque de alguna manera cae en un contexto social y en un contexto cultural con características muy precisas. No hay que perder de vista lo que nosotros vimos en ese video, ¿no? Y por qué prende también y de alguna manera desata las reflexiones que desata. En realidad lo que vimos o lo que pudimos ver es adolescentes ejerciendo violencia. Es más de lo mismo, es más de lo que venimos viendo en otras manifestaciones. En este caso contra un animal. ¿Y cuáles fueron las reacciones? Bueno, los adolescentes son los responsables de todas las formas de violencia, de la criminal y de la no criminal que puedan haber en el país. Y si hacen eso con un perro, imagínense lo que pueden hacer con nosotros, ¿no? Un poco la idea de la escala, que se empieza por una agresión más violenta hacia un animal y puede terminar en una agresión extrema hacia el ser humano. De modo que eso que de alguna manera vimos y prendió porque hay un contexto previamente instalado que de alguna manera señala que los adolescentes son los responsables de casi todas las formas de violencia en el país. Claro, perdóname que te interrumpa, pero uno podría pensar, vos lo sabés mejor que yo, digamos, hay muchos criminalistas que analizan que en el grado de sanción de una violación a la ley puede estar la capacidad de reproducir más violencia en la propia sociedad. Es decir, si los metemos a la cárcel, lo que vamos a hacer es hacerlos más violentos y luego van a salir y no van a ser ladrones, van a ser rapiñeros, o en fin, ¿no? Uno puede entender que es difícil reclamar misericordia o comprensión cuando un adolescente mata a un guardia de seguridad. Pero cuando un adolescente mata a un perro, y no estoy minimizando la muerte del perro, pero estoy diciendo, ahí hay un margen un poco mayor para decir, bueno, es horrible, pero este pibe tiene un problema psiquiátrico, era un pobre pibe que comía Sí. salteado, digamos, ¿no? Esto nos permite, la muerte del perro nos permite tomar un poco de distancia y decir, bueno, acá no mataron a un humano, ¿no? Acá capaz que hay un margen para que la sociedad comprenda un poco más. Una comprensión racional de alguna manera, pero lo que nos tenemos que preguntar es por qué no sucede esto y por qué suceden las reacciones que suceden. Sí. Por qué de alguna manera cuaja este tipo de fenómenos en sensibilidades colectivas y en manifestaciones colectivas. Entonces, ¿las reacciones cuáles son? Bueno, de la indignación y de alguna manera las reflexiones que estamos largando sobre esto, que estamos lanzando al debate. Un poco la idea que ya decía yo, la penosa idea y la equivocadísima idea que los adolescentes son los responsables de la violencia y la criminalidad en el país. Y luego los discursos sobre eso, un poco la idea que esto se explica porque los valores se han perdido. Y ese discurso también permea fundamentalmente la conciencia colectiva. Y aquí vamos a lo otro. ¿Por qué justamente la violencia de género, más allá de que tiene presencia en los medios de comunicación, más allá de que ha habido un avance muy importante en la sensibilización, la violencia de género, la violencia y el abuso sexual hacia los niños o hacia los adolescentes, ese tipo de manifestaciones no logra dar un salto cualitativo desde el punto de vista de la conmoción ciudadana y desatar políticas públicas en ese sentido? Porque eso toca de alguna manera estructuras de poder, visiones que están muy fuertemente enquistadas en la sociedad e implicarían revisar funcionamientos cotidianos de cómo esas relaciones de poder se redistribuyen. Es más, implicarían revisar los procedimientos de respuesta pública. Por ejemplo, si el Ministerio del Interior midiera como debiera medir la violencia doméstica, obviamente que si lo hiciera de esa manera tendría que cambiar radicalmente sus estrategias de intervención y decir, bueno, al fin y al cabo es tan importante dedicarnos a combatir la rapiña como a combatir el problema de la violencia doméstica. Subregistrada, digamos. Absolutamente subregistrada. Las cifras son mucho más alarmantes. Deliberadamente subregistradas. ¿Cómo deliberadamente? Deliberadamente ni siquiera con intención, o sea, con una intención de que las cifras no se incorporen a las estadísticas mensuales justamente porque eso no se considera que es un tema central desde el punto de vista de la seguridad pública. A eso me refiero con la intención. La intención no es mala intención, sino que es
una forma natural de comprender el mundo, de que esto no es tan importante y esto sí. Preocupación, preocupación de... Exacto. Y hay otra cosa que también es muy inquietante desde el punto de vista de las manifestaciones colectivas, las sensibilidades colectivas. Tenemos, y en esto sí los medios de comunicación han jugado, no son los únicos actores responsables, pero sí preponderantemente en instalar esta idea, y es que tenemos tasaciones distintas para hechos idénticos. Por ejemplo, los homicidios se miden, tienen sensibilidades distintas según el tipo de homicidio que tengan. Uno podría decir, bueno, obviamente si hay un asesinato de un guardia de seguridad en un contexto de rapiña es una cosa aberrante, pero no puede ser que eso equivalga a lo mismo a la muerte de un perro. O que haya habido una muerte de un recluso fugado y que eso haya pasado prácticamente desapercibido o como una cuestión lógica, natural y esperable y que realmente no hayan reacciones en ese sentido. Porque incluso puede haber habido, estoy aventurando cosas que no sé, pero en estos casos pueden haber hasta malas praxis en los procedimientos. Pero la lógica a mí, la sensibilidad, lo que me dice es, me parece mucho más aberrante que un padre mate a su hija a que un extraño delincuente entre y mate a un guardia de seguridad. No es que no me parezca aberrante que mate al guardia de seguridad, pero este es un delincuente que entró a jugarse ahí y el otro es el padre del niño, ¿me explico? Sí. Sin embargo, tenemos tasaciones distintas frente a los hechos de la violencia y la criminalidad, y tenemos tasaciones distintas, valen distinto en la sensibilidad colectiva, porque sin duda alguna está ganando terreno desde el punto de vista de las representaciones colectivas, una mirada eminentemente reactiva y eminentemente conservadora sobre los procesos sociales. Y ahí hay procesos muy profundos en los cuales ni las políticas públicas han sido todavía eficaces para revertirlos, y yo sigo insistiendo también que en buena medida los medios audiovisuales ayudan a profundizar esa idea. Cuando nosotros presentamos un homicidio, cuando nosotros recreamos las condiciones a partir de las cuales sabemos que esto va a conmover, pero sabemos que esto otro no va a conmover, siendo dos situaciones más o menos parecidas. Estamos hablando, por ejemplo, de dos homicidios que se dan en contextos muy diferentes y que, sin embargo, algunos logran conmoción pública y otros logran pasar absolutamente desapercibidos. Muchos de los que te escuchan estarán diciendo, pero lo que está diciendo es que la inseguridad es una cuestión de los medios de comunicación. Como hay en parte sí, yo no comparto una responsabilidad directa, que los medios tengan una responsabilidad directa. No es que esto siempre se presta a confusión. La inseguridad en buena medida sí. La percepción de inseguridad. En buena medida es la construcción de las ideas que nosotros nos hacemos de las cosas que ocurren. Yo si por ejemplo le preguntara ahora a la gente, ¿aumentaron o disminuyeron los homicidios en el Uruguay en el primer semestre de este año? Todo el mundo contestaría, aumentaron. Sin embargo, bajaron un 20%. ¿Tenemos incorporado ese dato? No, no lo tenemos incorporado. O sea, hay un juego de visiones francamente distorsionadas sobre este tema. Lo que no quiere decir es que los medios produzcan la criminalidad, las manifestaciones de violencia, que eso es muy claro que no es así. El fenómeno del delito y el fenómeno de la violencia son fenómenos sociales enormemente preocupantes, enormemente reales, que tienen manifestaciones muy concretas, pero en buena medida los debates sobre la inseguridad son debates que se dan en los medios de comunicación y a partir de los medios de comunicación, que generan estas consecuencias, que nosotros tengamos frente a la realidad cotizaciones distintas, varas diferentes para medir distintos fenómenos, que unos nos parezcan muy relevantes y otros que son relevantes nos parezcan de segundo orden. Y luego las consecuencias que esto genera. Porque a partir de la mediatización de este episodio, este lamentable episodio de crueldad y de agresividad injustificada, hemos desatado reacciones colectivas que, insisto, a mí me preocupa muchísimo porque son síntomas muy claros de microfascismo en nuestra convivencia. Rafael, te quedo muy agradecido por estar. Un gusto, Gabriel, buenas noches. Muy bien. Nos vamos a una tanda, recordamos el mail en lamira@btv.com.uy y vamos a ver una de estas viñetas de los números no mienten, y cuando volvamos vamos a estar con Manuel Oroño, dirigente de FENAPES. Ya volvemos.